nos dice animales de granja, así se llama. Entonces, hay una granja donde hay animales de diferentes tipos. Donde hay animales de diferentes tipos. Dice, ahí está, dice, la granja de Adrián tiene distintos animales. Guajolotes, vacas, gallos, gallinas y conejos. ¿Ya lo vieron? Ayúdale a determinar el número exacto de animales que tiene en su granja, teniendo en cuenta los siguientes datos. Entonces, ahí está. Entonces, aquí hay que resolver un problema que tiene Adrián. Y no quiere decir que solamente en este caso se puede usar el sistema de ecuaciones. No, se puede usar, el sistema de ecuaciones se puede usar en múltiples casos. ¿Sí? Entonces, pero ese es un ejemplo, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo se podría usar el sistema de ecuaciones. Entonces, dice, muy bien, ahí está. Entonces, esos son los animales que tiene Adrián en su granja, ¿no? Entonces dice, no se sabe cuántos son, no se sabe que tiene guajolotes, vacas, gallos, gallinas, conejos, pero no se sabe cuántos de estos animales tiene, ¿no? Entonces, hay que calcular la cantidad de animales que tiene Adrián en su granja. Entonces, y para ello necesitamos, o sea, se nos proporcionan unos datos que esa es la información que sí se sabe. Cuando ustedes quieran resolver ecuaciones, tienen que tener ciertos datos que sí conozcan. O sea, obviamente va a haber algunos datos que no conozcan o un dato que no conozcan, pero va a haber otros que sí, ¿sí? Entonces, a partir de los datos que sí conozcan, obtienen los que no conocen, ¿sí? Así se resuelve el sistema o sea, las ecuaciones lineales. Incluso, pues, este sistema de ecuaciones, ¿no? De hecho, el álgebra en general, prácticamente, ¿no? Se resuelve de esa forma. Bien. Entonces, aquí nos están proporcionando estos datos que sí se saben, que sí se conocen, ¿no? Dice, la suma de guajolotes y vacas es 180 y sus patas suman 490 en total. Luego el otro dato que nos dan dice, para alimentar a las gallinas y gallos utiliza 100.8 kilogramos de alimento, de los cuales se sabe que cada gallo come 0.225 kilos y las gallinas comen el triple de esta cantidad. C. Se tiene un gallo por cada 2 gallinas. D. Por último, se piensa que la mitad de los conejos de la granja se encuentran en el lugar donde comen las vacas, lo cual hace que haya el triple de animales en el comedero de las vacas. Bueno, ahí está, esos son los datos que nos están dando, ¿no? La información que se conoce. Y a partir de esta información vamos a conocer lo que no sabemos. Muy bien. Entonces tenemos que crear nuestras expresiones algebraicas, ¿no? Entonces decimos, eh, primero podemos hacer un cálculo de los guajolotes y las vacas. Entonces, primero creamos entonces una expresión algebraica que involucre a los guajolotes y a las vacas. Entonces dice, guajolotes más vacas es igual a 180. O sea, no sé cuántos guajolotes hay y tampoco sé cuántas vacas hay, pero sí sé que entre los dos en total hay unos 180 animales, ¿no? O sea, de estos dos guajolotes y vacas, en total hay 180. Pero no sé cuántos exactamente guajolotes, ni tampoco sé cuántas vacas.
Entonces, ¿y de dónde saqué ese 180? Pues del problema, ahí lo dice. Dice, la suma de guajolotes y vacas es 180. Ahí está. Entonces digo, guajolotes más vacas suman 180. Ahora dice, y sus patas, o sea, suman 490 en total. Entonces ahora, voy a poner una ecuación sobre las patas. Entonces digo, patas de guajolotes más patas de vacas es igual a 490. Entonces, ¿sí? O, bueno, aquí le puse guajolotes y patas y vacas y entre paréntesis patas, es lo mismo, ¿no? O sea, aunque debió haber quedado mejor que si hubiera puesto patas de guajolotes más patas de vacas, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, entiende lo que se está sumando son las patas, no los animales realmente, ¿no? Entonces, al sumar las patas de estos dos animales, se obtiene una suma de 490. Muy bien. Y entonces ahora creo, o sea, esto ya sería como que lenguaje como que más común, ¿no? Pero ahora ya lo traduzco, acuérdense que el álgebra es un idioma, ¿no? Entonces esto que estaba en español, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora lo voy a pasar a álgebra, ¿sí? Esto que estaba en español, en lenguaje común, lo voy a pasar a álgebra. Lo voy a traducir, ¿no? Entonces, ¿cómo traduzco esto que dice guajolotes más vacas es igual a 180? O lo que es lo mismo que dice aquí, la suma de guajolotes y vacas es 180. ¿Cómo traduzco esto al álgebra? Pues lo puedo traducir como G más B es igual a 180. La G se refiere a los guajolotes y la V se refiere a las vacas, ¿sí? Ahora, ¿cómo traduzco al álgebra esta otra parte que dice que las patas de los guajolotes y las patas de las vacas suman 490? ¿Cómo traduzco esto al álgebra? Bueno, pues esto lo puedo traducir de la siguiente forma. 2G más 4B igual a 490. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no entiendo qué es eso de 2G. Bueno, acuérdense que G significa guajolotes y V significa vacas. ¿Y de dónde saqué ese 2 y ese 4? Pues acá nos está diciendo que son las patas, ¿no? Entonces, de ahí salieron entonces esos números. ¿Cuántas patas tiene un guajolote? Pues dos, ¿no? ¿Cuántas patas tiene una vaca? Pues dos, perdón, cuatro. Entonces, de ahí salió ese 2 y el 4, de las patas que tiene eh, estos animales. Entonces, el 2, pues de las dos patas que tiene el guajolote, y el 4, pues de las cuatro patas que tiene, pues, la vaca, ¿no? Entonces, ya. Entonces, ahí está. Estas son esas expresiones algebraicas. Entonces, me queda entonces a la primera le digo ecuación 1 y a la otra le digo ecuación 2. Entonces, ecuación 1 queda como G más B es igual a 180 y la ecuación 2 queda como 2G más 4B igual a 400. ¿Ya? Entonces dice, aquí tenemos un sistema de ecuaciones que si se resuelve por medio del método de suma y resta, quedaría de la siguiente forma. Bueno, hay dos métodos, bueno, hay varios, pero dos, creo que como tres o cuatro métodos hay para resolver el sistema de ecuaciones, pero los más conocidos son el de método de suma y resta y el de sustitución, ¿sí? Entonces, en el caso del método de suma y resta, no es el que se resolvió primero. Y abajito nos aparece el método de sustitución. Primero vamos con el método de suma y resta. Bueno, ¿qué hacemos en este método de suma y resta? De hecho, ahí en la otra guía que les dejé, esa que dice mate,
ahí también lo explica. Ahí paso a paso les va explicando cada uno de estos dos métodos. El de sustitución y el de suma y resta. Bueno, dice, en este caso, el paso 1 sería multiplicar la ecuación 1 por menos 2. Bueno, les explico rápidamente. Lo que pasa es que en este método de suma y resta, tenemos que ver que, que una variable, una letra, tenga los mismos coeficientes tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2. ¿Sí? O sea, nosotros observamos una variable. Por cierto, en el sistema de ecuaciones sí podemos usar más de una variable. ¿Sí? En la ecuación lineal habíamos dicho que solamente se puede usar una variable, ¿se acuerdan? Pero en el sistema de ecuaciones sí se puede usar más de una. ¿Sí? Entonces, en el sistema de ecuaciones sí podemos usar más de una variable. Entonces, en este caso tengo dos variables, G y B, ¿no? G y V. Entonces, me fijo en cualquiera de las dos variables, ya sea en este caso la G o la V, o las variables que sean, y tengo que observar, tengo que notar que los términos que aparecen en la ecuación 1 y la ecuación 2 que tengan esa variable, haya el mismo coeficiente. Y además tiene que tener signo contrario. El mismo coeficiente, pero con el signo contrario. ¿Sí? Es importante que se cumpla esto. Es importante que se cumpla esto. Que en una, en una variable, que haya los mismos coeficientes. Por si en este caso tenemos la variable G y la variable V. Entonces tenemos que ver que en la ecuación 1, por decir, ya sea la G o la B, una de las dos, no las dos, una nada más. Por decir, vamos a escoger la G. Vamos a escoger la G en este caso, ¿no? Entonces, la G en la ecuación 1 debería tener el mismo coeficiente, o sea, el mismo número grande que en la ecuación 2. ¿Sí? O si escojo la V, pues lo mismo, ¿no? Si escojo la V, pues tendría que suceder lo mismo. En la ecuación 1, la V debería tener el mismo coeficiente que en la ecuación 2. Entonces, una nada más, no las dos variables. Entonces, una variable debería tener el mismo coeficiente en la ecuación 1 y en la ecuación 2. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a escoger la G. ¿Sí? Entonces, la G, si yo escojo la G, entonces la G debería tener el mismo coeficiente, el mismo número en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Ahora, esto podría suceder desde un principio. ¿Sí? Desde un principio podría ser que la variable tenga el mismo coeficiente en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Entonces, ya con eso, si es así, pues prácticamente ya es más sencillo porque no hay que hacer prácticamente ningún paso extra, ¿no? Porque ya se está cumpliendo esto, ¿no? Por decir, suponiendo que en la ecuación 1, en lugar que diga nada más G, hubiera 2G, entonces en ese caso, pues ya se estaría cumpliendo esto, ¿no? Porque la G en la ecuación 1, pues tendría el mismo coeficiente que en la ecuación 2. ¿Sí? O viceversa, que en lugar que en la V haya 1, haya 4. Acuérdense que cuando no se ve nada es un 1, ¿no? Es un 1 invisible. Entonces, así como está, la V tiene un coeficiente 1, ¿no? Lo mismo que la G. Pero, suponiendo que en lugar que haya un 1 al lado de la V, haya un 4. Entonces, en ese caso ya se cumpliría esto. ¿Sí?
Entonces, prácticamente yo ya no tendría que hacer nada, o sea, no tendría que hacer ningún paso extra. O sea, ¿ya? Ahora, si no es así, si vemos que el coeficiente que aparece en una variable A, eh, a los coeficientes que tiene una variable en la ecuación 1 y en la ecuación 2 no son los mismos, entonces hay que hacer algo extra, ¿sí? O sea, aquí resulta un poquito más tedioso, se puede decir, complicado, porque hay que hacer un paso extra, cosa que no tendríamos que hacer si desde un principio ya fueran los mismos coeficientes, ¿no? ¿Qué paso extra tengo que hacer? Pues el paso extra que tengo que hacer es que tengo que multiplicar una de las ecuaciones por un número, por algún número, de tal forma que ya ahora, en este caso la G, ya tenga un coeficiente igual que la otra G. Entonces yo tengo que pensar en un número que al multiplicarlo por esta ecuación 1 me dé lo mismo, me dé el mismo coeficiente que el que aparece en la G de la ecuación 2. Entonces, por esa razón dice acá que la ecuación 1 se va a multiplicar por menos 2. Porque si yo multiplico la ecuación 1 por menos 2, la G ahora ya va a tener el mismo coeficiente que la G de la ecuación 1 ya va a tener el mismo coeficiente que de la ecuación 2. Porque cuando yo multiplique G por 2, por menos 2, me va a quedar 2 menos 2G. Entonces ya va a tener la G el mismo coeficiente que la G de la ecuación 1 ya va a tener el mismo coeficiente que el de la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, yo voy a hacer esto. Yo voy a multiplicar la G más B igual a 180 por menos 2. ¿Sí? Entonces, toda esta ecuación la voy a multiplicar por menos 2. Entonces, eso queda de la siguiente forma. G por menos 2 queda como menos 2G. V por menos 2 queda como menos 2B. Y 180 por menos 2 queda como 490. No, perdón, estoy mal. A ver. No, perdón, estoy mal. Estoy mal acá. No, perdón, el resultado sería este de abajo. Sí, el de abajo sería el resultado. No, ese sería el resultado. El de abajo. Eh, el de abajo sería el resultado. Sería más bien 2 por menos G por menos 2 sería menos 2G. Menos 2 por V quedaría como menos 2B. Y 100 menos, no, y 180 por menos 2 quedaría como menos 360. Eso. Ahí está. Entonces, acá creo que lo revolví un poco. Bueno, ahí no sé por qué puse. Creo que debí poner mejor 360. Si no está, quedó así como que revuelto, ¿sí, no? Bueno, no importa. Pero si el caso es que multiplico la ecuación 1, la que dice G más B igual a 180, la multiplico por menos 2. Entonces, al hacer esto me queda G por menos 2, me queda como menos 2G. V por menos 2 me queda como menos 2B. Y 180 por menos 2 me queda como menos 360. Y es lo que aparece acá abajo. De hecho, sí, tuve un error acá. Creo que lo voy a... Bueno, corríjanlo ustedes. Aquí me equivoqué, sí, debió haber sido resultado, pero me equivoqué, puse 490, debió ser 360. ¿Sí? Entonces ahí corrijan ahí. No debe ser 490, debe ser 360. ¿Sí? Porque se supone que esto de acá es el resultado de esa multiplicación. ¿Sí? Entonces, sí, acá sí, creo que sí me equivoqué acá. Entonces debió ser 360, no 490. Entonces, muy bien. Entonces, eso es lo que me resultó de multiplicar la ecuación, ¿no?
la ecuación 1. Entonces, ese resultado que obtuve hace rato, que decía menos 2G menos 2V igual a menos 360, es lo que voy a poner ahora como primera ecuación. Entonces, lo que decía al principio, G más B igual a 180, se descarta, ¿sí? Eso queda descartado. Ahora mi ecuación 1 va a ser el resultado que obtuve hace rato. Menos 2G menos 2B igual a menos 360. Esa va a ser mi ecuación 1 ahora. Y la ecuación 2 pues se queda como estaba antes. Eso no afecta. Eso sí se queda como estaba antes. Entonces, por lo tanto, me queda que menos 2B menos 2B más bueno, entonces tengo que hacer unas sumas y restas. Por eso se le conoce como método de suma y resta, porque se hace sumas y restas, ¿sí? Lo que está arriba lo tengo que restar con lo que está abajo, ¿sí? Entonces, empiezo con menos 2G. Menos 2G lo resto con 2G. O sea, es resta porque uno es negativo y otro es positivo, ¿no? Y cuando tienen diferentes signos, pues se convierte en resta. Por lo tanto, es resta, entonces digo 2 menos 2, pues 0, ¿no? Me queda como 0. Entonces, prácticamente ese término se elimina, ¿no? Entonces ahí ya no queda nada, se elimina esa parte. Ahora digo menos 2B más 4B. En este caso, pues es resta porque tienen diferente signo. Entonces resto 4 menos 2. Resto 4 menos 2 y me queda 2. Y conservo el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso, el que tiene mayor valor absoluto es el 4 y su signo es el positivo, ¿no? Entonces me queda como 2B, 2V. Y luego en este caso resto menos 360 más, menos 490. ¿Sí? Entonces, o en otras palabras, resto 490 menos 360 y me queda 130. Y conservo el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso, el 490 es el que tiene mayor valor absoluto y su signo es positivo. Por lo tanto, el 130 va a tener signo positivo. Entonces me queda como 2V igual a 130. ¿Sí? Muy bien. Ahora, muy bien. Ahora dice, paso 3, encontrar el valor algebraico de la literal que quedó, en este caso la V. Bueno, en este caso, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues acuérdense que para encontrar el valor de una literal, de una incógnita, siempre esa literal debe quedarse completamente sola, ¿sí? Solita debe quedarse. Para que si yo diga, este resultado que yo encontré, pues le corresponde a esta letra, ¿no? Entonces, si yo debo dejarle sola la letra, ¿qué es lo que qué es lo que debo hacer aquí? Porque aquí tengo la expresión algebraica que dice 2V igual a 130. En este caso, pues la incógnita es la V. Entonces, esa es la incógnita, por lo tanto, debe quedar completamente sola. Entonces, el 2 está impidiendo que la V quede sola. Por lo tanto, en ambos lados de la ecuación voy a poner una división de 2 o entre 2. En el lado izquierdo pongo 2B entre 2 para que así yo divida 2 entre 2, me queda 1 y entonces se quede invisible el coeficiente que lleva la V, ¿no? O sea, no es que se elimine el coeficiente, sino simplemente se queda invisible, ¿no? Entonces podemos decir entonces que al hacer esto la V quedaría sola.
¿no? Visiblemente quedaría sola, ¿no? Y en el otro lado quedaría como 130 entre 2. Por lo tanto, aquí, la B, entonces, realizo las operaciones y me queda como 130 entre 2, y esto es igual a 65. Entonces, quiere decir que la V es igual a 65. Y si reviso mi problema, al decir V, yo me refería a vacas, ¿no es cierto? Al decir V, yo me refería a vacas. Por lo tanto, yo aquí acabo de encontrar la cantidad de vacas. Entonces, quiere decir que Adrián en su establo tiene 65 vacas. ¿Sí? Tiene 65 vacas. Entonces, es lo que obtuve al realizar esta ecuación, ¿no? Muy bien. Ahora ya sé cuántas vacas hay. Ahora, ¿cuál sigue siendo la incógnita? Ya las vacas, pues ya no es la incógnita porque ya sé cuántas son, ¿no? Ya sé que son 65. Pero los guajolotes, pues sigue siendo la incógnita, ¿no? Porque hasta ahorita todavía no sé cuántos guajolotes son. Ya sé cuántas vacas, pero no sé cuántos guajolotes. Entonces ahora voy a resolver este enigma sobre los guajolotes. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Pues agarro, puedo agarrar cualquier ecuación, puedo agarrar, por ejemplo, la ecuación original, esa que tenía acá al principio, que decía G más B es igual a 180, o cualquier ecuación. Ahora sí que puede ser cualquier ecuación. En este caso yo voy a agarrar esta, que dice G más B es igual a 180, ¿sí? Y entonces voy a sustituir, bueno, primero voy a despejar, mejor dicho, la variable o la incógnita que bueno, sí, la variable que representa el valor que desconozco, o sea, la incógnita, ¿no? Entonces, en este caso, pues la variable que representa a la incógnita vendría siendo la G, ¿no? Porque la B, pues ya la conozco. Entonces, por lo tanto, en esta ecuación que dice G más B es igual a 180, yo tengo que despejar la G. O sea, tengo que dejar sola esa letra para que así el valor que obtenga yo diga, pues le corresponde a esta letra, ¿no? A esta letra G. Pero acuérdense que cuando se hacen despejes, pues la ecuación, pues tiene, ¿cómo se dice? Se altera, ¿no? Sufre algunos cambios. Eh, bueno, vamos a hacerlo como habíamos dicho antes, en la explicación correcta. En la explicación correcta, tengo que fijarme, cuál es la variable, o mejor dicho, cuál es el término que está impidiendo que la incógnita se quede sola. Como habíamos mencionado hace rato, la incógnita en este caso es la G, ¿no? O debe ser la G. Pero vemos que al lado de la G hay una V. Por lo tanto, esa V está estorbando o está impidiendo que la G se quede sola. Entonces, esa V hay que quitarla allá de donde está, al lado de la G, para que así la G se quede sola. ¿Y cómo la quitamos? Pues podemos decir que se pasa al otro lado, pero mejor vamos a decir que la restamos. Ya en la explicación correcta lo que haríamos es restar la B menos otra B para que sí quede ahí nos dé 0. Si yo resto B menos B, me va a quedar 0, ¿no? O sea, 1B menos 1B, pues sería 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya la B se eliminaría del lado izquierdo. Y como habíamos dicho, ¿no? Lo que lo que agregue en el lado izquierdo, lo tengo que agregar también en el lado derecho. Por lo tanto, si yo en el lado de izquierdo agregué la V, la menos V, en el lado derecho también tengo que agregar la menos V. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el lado izquierdo, pues va a quedar 0, ¿no? O sea, va a quedar solamente la G.
y la b se elimina, ¿no? Y en el lado derecho me va a quedar 180 menos v. Entonces aquí me va a quedar como g es igual a 180 menos v. Pero la b o la v, pues ya conozco el valor. O sea, ya conozco el valor de esta letra. Hace ratito la encontré y me quedó que es igual a 65. Entonces, por lo tanto, aquí, en lugar de poner v, pongo 65. ¿Sí? Entonces, me va a quedar como que g es igual a 180 menos 65. Y al hacer la resta, me queda que g es igual a 115. Y si recordamos, la g en este problema significa guajolotes. Entonces, quiere decir que las vacas son 65 y los guajolotes son 115. ¿Ya? Entonces, ya está resuelto el problema. Entonces, las vacas son más bien 65 y los guajolotes son 115. ¿Alguna duda con este método? ¿No dudas? Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien, entonces, bueno, ahora otro método es el de sustitución. Entonces agarramos estas mismas expresiones algebraicas o ecuaciones que había planteado al principio. En este caso del método de sustitución no hay que hacer ningún cambio a la ecuación 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el método de suma y resta tuve que cambiar la ecuación 1, ¿no? Entonces, se hizo un cambio a la ecuación 1. Pero en este otro método no. En este otro método no hay que hacer ningún cambio a ninguna ecuación. ¿Sí? Entonces, la ecuación se queda igual. Entonces, acá la ecuación 1 se queda así como está. G más B es igual a 180. Y la ecuación 2, pues también, ¿no? Entonces, las dos ecuaciones se quedan así como están. Entonces, agarro estas dos ecuaciones. Muy bien, ahí está. Muy bien, entonces, eh, ¿dónde estaba? Ahí está. Entonces dice, ¿qué hago entonces con este método de sustitución? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Como dijimos, acá las ecuaciones se quedan iguales. No hay que hacer ningún cambio como hicimos en el otro método. Ahora, agarro una ecuación, ya sea la 1 o la 2. Les recomiendo agarrar la ecuación más sencilla. ¿Sí? La ecuación que vean que está más sencilla, agarren esa mejor. O sea, la que tiene menos, ¿cómo se llama? Elementos, vamos a decir, ¿no? O componentes. Vemos que pues la ecuación 1 es la que es la más sencilla porque es la que tiene menos componentes. O sea, mientras que, por ejemplo, la ecuación 2 tiene la letra G, la letra B y el número 490, y además tiene el número 2 y el número 4. En cambio, la ecuación 1 solamente tiene la letra G y la B y el número 180. Entonces es más sencilla que la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, les recomiendo pues que utilicen esa. Les recomiendo que utilicen la ecuación 1. Bien. Entonces, en este caso vamos a agarrar la ecuación 1, que es la más sencilla, y vamos a hacer un despeje. Vamos a despejar alguna de las variables que aparecen en esa ecuación.
Y ustedes dirán, pues, ¿y cuál despejo? Ahí pues ya depende de ustedes. Ahora sí que ahí sí la que más les gusta. O sea, ahí no hay una específica que digamos, tienen que despejar la G o tienen que despejar la V, ¿no? Ahí sí prácticamente sería la que más les guste, ¿no? Entonces, ¿cuál les gusta más, la G o la V? En este caso se despejó la V, ¿sí? En este caso se despejó la V, pero también se pudo haber despejado la G. Entonces, o sea, no hay una específica que digamos, tiene que ser la V o tiene que ser la G, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, agarren ¿cómo se dice? La letra que más les gusta y la despejan, ¿sí? Y acuérdense que despejar significa que la letra se queda completamente sola, ¿sí? Entonces, tienen que hacer que la letra que elijan se quede completamente sola. Entonces, ¿cómo dejamos sola? Por decir, si despejamos si decido despejar la V, ¿cómo lo hago? Pues en este caso lo que voy a hacer es que la V se quede sola. Y si observamos en esta ecuación, hay una G que está al lado de la V. Por lo tanto, esta G está impidiendo que la V se quede sola. Y si la G está impidiendo que la V se quede sola, entonces esa G hay que, pues, eliminarla, ¿no? Hay que eliminarla del lado izquierdo para que así la V se quede completamente sola. Entonces, ¿cómo elimino la G? Bueno, igual, puedo decir que la G se pasa al lado en derecho, ¿no? Pues puedo decirlo de esta forma. Puedo decir que la G que está en el lado izquierdo se pasa al lado derecho con el signo contrario al que tenía originalmente. Puedo decirlo de esa forma. Pero como habíamos dicho, esa explicación pues no es tan correcta. Entonces, por lo tanto, entonces vamos a decir mejor la explicación correcta. En la explicación correcta, lo que sucede es que a la G tengo que restarla con otra G para que así me quede 0 y se elimine la G. Entonces, básicamente, en el lado izquierdo yo tengo que agregar una menos G, ¿sí? En el lado izquierdo yo tengo que agregar una menos G. Y habíamos dicho que lo que agregamos en un lado, lo agregamos también en el otro, ¿no? Por lo tanto, si yo en el lado izquierdo agregué una menos G, en el lado derecho también tengo que agregar una menos G. Entonces, ahora pues realizo las operaciones y digo G menos G, o sea, 1G menos 1G, pues queda 0, ¿no? O sea, 1 menos 1, pues 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, me queda 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la G se elimina. La G se elimina. Entonces, solamente me queda la V, ¿sí? Solamente me queda la V. Y en el lado derecho me había quedado también la menos G. Porque como habíamos dicho, lo mismo que está en el lado izquierdo, lo mismo que ponemos en un lado, lo ponemos en el otro, ¿no? Entonces, en el lado derecho me había quedado también la menos G. Por lo tanto, en el lado derecho queda como 180 menos G, ¿no? Entonces, el despeje de la V me va a quedar como V es igual a 180 menos G. Muy bien. ¿Y ahora qué hago? Ahora lo que hago es que este valor que acabo de obtener desde la V lo voy a sustituir en la otra ecuación. Ahora la ecuación 2 es la que voy a agarrar, ¿sí? Y en esa ecuación 2 yo voy a sustituir o reemplazar la letra que había despejado al principio por
ese valor que adquirió esa letra. Entonces, si yo había despejado la v en la ecuación 1 y me quedó v es igual a 180 menos g, entonces en la ecuación 2 ya no voy a poner la v, ¿sí? Voy a eliminar la v en la ecuación 2 y en lugar de la v voy a poner este valor que, que le corresponde a la v, que es 180 menos g, ¿sí? Entonces, en lugar de poner v, porque la ecuación original decía 2g más 4v igual a 490, ¿no? Entonces, ahora agarro esa misma ecuación, 2g más 4v menos 490, pero ya no voy a poner la v, sino en lugar de v voy a poner esto que obtuve aquí, 180 menos g, ¿sí? Entonces, por esta razón, ahora la ecuación me va a quedar, la ecuación 2 me va a quedar como 2g más 4, en lugar de v voy a poner 180 menos g igual a 490, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Pues ahora pues realizo las operaciones que queden, o que hayan quedado. Entonces ahora vemos que aquí hay un paréntesis. Y los paréntesis habíamos dicho que significan multiplicación, ¿no? O sea, cuando están pegados a un número, significa multiplicación. Entonces vemos que estos paréntesis están pegados al número 4. Por lo tanto, significa que 180 menos g se va a multiplicar por 4. Entonces digo, 180 por 4 es igual a 720. Y 4 por menos g es igual a, ¿a qué? 4 por menos g es igual a menos 4g. ¿Sí? Ya está. Entonces ahora la ecuación me queda como 2g más 720 menos 4g igual a 490. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Ahora observo si en la ecuación hay términos semejantes, o sea, que tengan la misma letra. ¿Sí? En dado caso que sea así, voy a tener que juntar en el mismo lado los términos que sean semejantes. ¿Sí? En el lado izquierdo solamente voy a poner los términos que sean semejantes y en el lado derecho solamente voy a poner igual los términos que sean semejantes. En este caso, los semejantes serían los que tengan la misma letra o los que no tengan ninguna letra. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el 2g pues es semejante al 4g, porque los dos tienen la misma letra. Y el 490 es semejante al 720, ¿no? Entonces así deben juntarse de esa forma, ¿no? Por lo tanto, yo voy a hacer, a ver, así como está originalmente, dice 2g más 720. Igual a 4, igual a 4, perdón, 2g más 720 menos 4g. A ver, ¿cuál es el término que no está encajando en el lado izquierdo? En el lado izquierdo tenemos 2g, tenemos 720 y tenemos menos 4g. Vemos que el término que no encaja en ese lado izquierdo es el término 720, porque no tiene letra. ¿Sí? El 2g tiene letra y el menos 4g también tiene letra, o sea, que está g, pero el 720 no tiene ninguna letra. Por lo tanto, ese término no encaja ahí. Entonces, ¿dónde encajaría ese 720? Pues en el otro lado. En el lado, en el lado, ¿cómo se llama? Derecho, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que tengo que eliminar, perdón, el 720 del lado izquierdo y transportarlo, por decirlo así, al lado derecho. ¿Cómo hago esto?
Muchos simplemente dirían, lo pasas, agarras este 720 y lo pasas del otro lado. Pero no es lo correcto. Lo correcto es hacer una operación, por lo tanto tenemos que hacer una operación para que se elimine el 720 del lado, ¿cómo se llama? Izquierdo. ¿Y eso cómo se hace? Pues como hicimos anteriormente, haciendo una resta, ¿no? Entonces tengo que restar 720 menos 720 para que así se elimine del lado izquierdo. Ahora dijimos que lo mismo que hicimos en el lado izquierdo lo hacemos en el lado derecho, ¿no? Entonces, si en el lado izquierdo agregué el menos 720, en el lado derecho también tengo que agregar el menos 720, ¿sí? ¿Y por qué menos 720? Porque el 720 es positivo. Entonces, si yo agrego un término negativo, pues va a ser resta, ¿no? Y por lo tanto, ese término me va a quedar como 0, o sea, se va a eliminar, ¿no? Porque si yo pusiera positivo, pues no se va a eliminar, ¿no? O sea, si yo en el lado izquierdo agregara un 720 positivo, pues no se va a cumplir el propósito, porque lo que va a pasar es que se va a sumar 720 más 720 y no, yo no quiero eso. Más bien lo que quiero es que se elimine el 720, ¿no? Por esa razón es que el término que pasa en el lado derecho, izquierdo tiene que ser negativo, ¿sí? Para que se pueda eliminar el 720. Lo mismo pasaría si el 720 fuera negativo original, o sea, si por decir acá tuviéramos 2G menos 720, entonces sería al revés. El término 720 que pasa al lado izquierdo tendría que ser positivo para que así se elimine el 720, ¿no? Porque pues si es negativo, entonces necesitamos un positivo. Si es positivo, necesitamos agregar un negativo. El caso es que los signos deben ser diferentes para que ese sea resta, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá agregamos un 720 negativo para que pueda haber una resta, ¿no? Y eso mismo que agrego en el lado izquierdo lo agrego en el lado derecho. Entonces, en el lado derecho me va a quedar como 490 menos 720. Y en el lado izquierdo va a quedar como 2G más 720 menos 720 menos 4G. Muy bien. Y entonces ahora digo, ¿cuánto es 720 menos 720? Pues 0, ¿no? O sea que se elimina. Por lo tanto, en el lado izquierdo solo me quedaría 2G menos 4G. Y en el lado derecho, pues me quedaría como 490 menos 720, ¿no? Ahora simplemente tengo que operar esto que me quedó en el lado derecho, 420 menos 720, y eso me queda como menos 230. ¿Por qué menos 230? Porque se resta 720 menos 490 y se conserva el signo del número que tenga mayor valor absoluto. En este caso, el que tiene mayor valor absoluto, pues es el 700. Y su signo es negativo. Y en el lado izquierdo me queda como 2G igual, perdón, 2G menos 4G. Sería resta, porque son diferentes signos, y conservamos el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Por lo tanto, me va a quedar como menos 2G igual a menos 200. Y ahora el menos 2 está impidiendo que la G se quede sola. Por lo tanto, hay que hacer una operación en ambos lados de la ecuación para que el menos 2 se elimine del lado para que el menos 2 se elimine del lado, ¿cómo se llama? Izquierdo. Entonces, ¿cómo le hago? Puedo hacer una división.
Si yo divido -2 entre -2, pues me queda 1. Entonces me quedaría como 1G, ¿no? Yo divido -2G entre 2, entre -2, me va a quedar como 1G. Me va a quedar como 1G. Pero habíamos dicho que el 1 no se escribe, ¿no? Se queda invisible. Entonces solamente me quedaría la G. Y en el lado derecho me va a quedar como -230 menos 2. Y al hacer la división me queda 230 menos 2, 115. Y como los dos tienen el mismo signo, entonces conservamos el signo positivo en el resultado. Y aquí me queda que G es igual a 115. O sea, hay 115 gallinas, ¿no? Y ahora para encontrar el valor de las vacas, sustituimos este valor de G en la ecuación que habíamos despejado al principio. O sea, lo que me había quedado como V es igual a 180 menos G, es lo que tengo que usar. Y ahí yo tengo que reemplazar la G por el valor que acabo de encontrar. Entonces digo, V es igual a 180 menos G. Y ahora digo, V es igual a 180 menos 115. Menos 115. 115, pues es el valor que encontré hace un rato, ¿no? Ahí está. Entonces, y luego ahora digo, ay, pues tengo que hacer una resta. 180 menos 115 me queda como 65. Entonces quiere decir que hay 65 vacas. Y es lo mismo que me dio con el otro método. Y acá puedo hacer ¿cómo se dice? Una comprobación para que yo me asegure que efectivamente se está cumpliendo lo que me había dicho el problema al principio. Que las vacas y ¿cómo se dice? Que las cuajalotes y vacas suben 180 y que sus patas suben 490. Entonces, si en esas ecuaciones que había planteado al principio, reemplazo las letras por los valores que obtuve. Entonces acá decía G más B, en lugar de G pongo 115 y en lugar de V pongo 65. Y esto es igual a 180. Entonces sí se cumplió lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Entonces efectivamente el total de estos animales es de 180. Y ahora pues hago lo mismo con la ecuación de las patas. Entonces digo 2G más 4B igual a 400. Ay, otra vez me confundí acá. Puse 410, 490. Entonces, debió ser 490, no 410. De repente me equivoco. Entonces aquí, en lugar de G pongo 115 y en lugar de V pongo 65. Entonces tengo que multiplicar 115 por 2 y me da 230. Y 65 por 4 me da 260. La sumo y me da 490. Y entonces quiere decir que está bien. Entonces, sí quedó claro cómo se hizo.
¿Alguna duda? ¿Una pregunta? ¿Algo que no haya quedado? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Bueno, conste. Ahí está entonces. Parece muy difícil, pero realmente si lo van haciendo, observando así, como se dice, lentamente, ¿no? Lentamente y así tranquilamente, eh, se van a dar cuenta que no está tan complicado como parece, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué se hizo? Ya vamos a terminar, creo que no vamos a poder terminar esta actividad. De mañana vamos a tener que seguirla, ¿sí? Entonces, y para que no se estresen tampoco, para que no se estresen, porque lo que viene, de ver tantas letras y tantas cosas, ¿no? Estresa un poco ver todo eso, ¿no? Entonces, para que no se estresen, entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de la actividad. Solamente vamos a hacer unos comentarios, ¿no? Un análisis de esta parte de lo que hicimos. Y ya mañana seguimos con lo demás. Entonces, ¿qué hicimos básicamente? Vamos a explicar así rápidamente qué es lo que hicimos. Y ya con esto terminamos. Entonces, así rápido. Vamos a hacer así rápido. ¿Qué hicimos? Bueno, pues aquí resolvimos un sistema de ecuaciones, ¿no? Eh, por, por, dos, por medio de dos métodos. El que se conoce como suma y resta y el que se conoce como método de sustitución. ¿Sí? Entonces, y en los dos, ya se dan cuenta, en los dos métodos obtuvimos los mismos resultados. O sea, la forma de resolverlos es diferente, pero los resultados que se obtienen son los mismos. ¿Sí? Ahora bien, ¿hay que hacer obligatoriamente los dos métodos? No, no, no necesariamente hay que hacer los dos. Ahora sí que el que más les guste, el que resulte más fácil, más práctico a ustedes, pues es el que pueden usar, ¿no? Por si se les pareció más práctico el de suma y resta, pues usen ese. Si les gustó más o les pareció más fácil, más sencillo el de sustitución, pues utilicen ese, ¿no? Ahora sí que depende de ustedes, ¿no? Bien, entonces, eh, en el caso del método de suma y resta, pues, como dijimos hasta al principio, tenemos que ver que una variable tenga el mismo coeficiente tanto en la ecuación 1 y en la ecuación 2, ¿no? Y esto es importante para que se pueda eliminar un término, ¿sí? Porque en este método es obligación que un término se tenga que eliminar. Y por esa razón es que hay como se dice, ese criterio, ¿no? De que una variable tiene que tener el mismo coeficiente para que así, y el mismo coeficiente y diferente signo, ¿no? Para que así se reste. Y entonces cuando se reste se elimina esa variable, ¿no? Y entonces ya nos quede solamente una variable, ya sea así como una ecuación lineal, porque le habíamos dicho que en la ecuación lineal solamente tenemos una variable, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea de hacer esto, de que solamente nos quede una variable y ya podemos resolver eh, por medio de una ecuación lineal, ¿sí? Y en el otro método, pues, primero empezamos despejando una de las variables y luego encontramos, vamos a decirlo así, un valor simbólico para esa variable y luego ese valor simbólico lo tenemos que poner en la ecuación 2 en lugar de la letra que despejamos. Por si despejamos la b, ya no vamos a poner la b en la ecuación 2, sino vamos a poner el valor simbólico de esta, ¿no? Y entonces hacemos las operaciones correspondientes y ya pues al final obtenemos el valor, ¿no? De esa letra. Y entonces, lo que obtengamos ahora tenemos que sustituirlo
en ese valor simbólico, en el valor simbólico que les había mencionado. Tenemos que volverlo a usarlo, pero ahora ya no vamos a poner la letra que aparezca en ese valor simbólico. O sea, por ejemplo, este valor simbólico que dice 180 menos G, ya en el penúltimo paso ya no vamos a poner esa G, sino vamos a poner el valor que encontramos, ¿no? Entonces, y pues, ajá, exacto. Entonces, así se va resolviendo, ¿no? Y ya, pues ya, ¿cómo se llama? Después, si nos damos cuenta, cuando hacemos este paso de quitar, este, la letra, ¿no?, que habíamos despejado al principio, nos queda una ecuación lineal. Ya se dieron cuenta, nos queda una ecuación lineal, porque ahora la ecuación ya no tiene dos variables, sino nada más tiene una. Al principio tenía G y B, pero ya cuando en la ecuación 2 quitamos, en este caso, la V, y en lugar de V ponemos 180 menos G, solamente ahora tenemos una variable, solamente tenemos ahora la G. Ahora solamente tenemos la G, ya no tenemos a la V. Y esto entonces ya es una ecuación lineal, porque solamente tiene una variable. Y entonces, pues simplemente es hacer haciendo las, ¿cómo se dice? Las simplificaciones, ¿no? Sustituciones, todo eso. Y entonces, bueno, en este caso, si es paréntesis, significa multiplicación, ¿no? Entonces hay que multiplicar 4 por 180 y 4 por G, 4 por menos G. Y ya entonces ya uno de los últimos pasos es ver que lo que quede en el lado izquierdo, los términos que queden en el lado izquierdo sean semejantes, y también lo mismo en el lado derecho. Y ya entonces, ya al ser semejantes, pues ya se pueden operar, ya se pueden sumar o restar. Y entonces, ya ahora sí, el penúltimo paso es despejar la letra, de tal forma que el número que esté al lado de ella se quite. Esto se hace por medio de una división en ambos lados de la ecuación. Y en el lado donde estaba la incógnita, nos va a quedar 1. Pero pues el 1 no se escribe, entonces simplemente dejamos la letra. Bien, entonces aquí nos va a quedar, en este caso, como G es igual a 230 entre menos 2, ¿no? En este caso. Bien, entonces, ya simplemente ahora nos va a quedar una división en el lado derecho. Solamente tenemos que realizar esa división y listo. Ya con eso encontramos el valor de esa otra letra. Bueno, de esa letra, mejor dicho. Ya para encontrar el valor de la otra letra, como dijimos, pues sencillamente tenemos que reemplazar la letra en el valor simbólico. Ya, básicamente es todo. Entonces, ya encontramos la primera parte entonces. Ya encontramos que Adrián en su granja tiene 115, ¿qué era? 115 guajolotes, ¿no? Sí, 115 guajolotes y 65 vacas. Muy bien. Y entonces, pues ya, ahora sí sería todo. ¿Vale? Entonces, si no hay dudas, pues ya sería todo. Mañana seguimos con la otra parte de esta actividad. ¿Vale? Entonces vamos a dar hasta acá. Vamos hasta acá. Nos vemos.